Bien, para comenzar esto, vamos a ir un poquito más dinámico, porque si no se nos pasa rápido el tiempo. Este camino que yo les comentaba empieza con el primer paso, sería empezar a lo que es ver y contemplar, ¿sí? Y este camino de conversión en lo que es ecología integral que nos pide el Santo Padre. Como un primer pasito, siempre la idea es invitarlos a lo que es contemplar y ser contemplado, siempre manteniendo esta espiritualidad que San Francisco de Asís tenía y que los franciscanos todavía tienen. Me parece una virtud para empezar a resaltar, ¿no? Y a practicar. Acá me dice Elvio, levantó el... No sé si le respondes vos, Juan, o... Bueno. Bueno, voy perdiendo el hilo. Esto de contemplar y ser contemplado me parece algo sumamente interesante para que podamos empezar a vivir la contemplación, ¿no? Este Dios que llena todo y como Francisco, como decía al principio Francisco, ¿no? Que sabía encontrarlo en todas las cosas, ¿no? El ideal no es solo pasar del exterior al interior para descubrir la acción de Dios en el alma, sino también llegar a encontrarlo en todas las cosas. ¿Sí? Yo creo que también es algo bastante interesante a la hora de empezar a vivir esta espiritualidad de la ecología integral, empezar a ver, a volver a entablar esta relación espiritual con Dios y poder encontrarlo en todas las cosas. ¿Sí? Pero también esto de contemplar también nos invita en este primer paso, no solamente de aprender a contemplar y empezar y ser contemplado, aprender también a ver qué nos está ocurriendo en la casa común, ¿sí? El saber ver qué le está ocurriendo en la casa común. Y acá me resulta bastante interesante que empecemos a preguntarnos, ¿no? Obviamente de nuestra realidad. ¿Y por qué nos cuesta ver y saber qué le pasa a nuestra casa común? ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, a nuestra región? Es algo interesante como primer paso en este camino de conversión ecológica. Y fíjense que el Papa nos presenta en la encíclica algunos puntos para que obviamente cada punto es un tema para desarrollar una charla, ¿no? Y varias charlas, y con mayor o menor profundidad, de acuerdo a lo que queramos abordar, ¿sí? Pero el tema de la contaminación y el cambio climático, las cuestiones del agua, lo que es la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la calidad de la vida humana y de la acción social, ¿sí? ¿No? La inequidad planetaria, la debilidad de las relaciones, y acá el tema de la diversidad de opiniones. ¿Sí? Cada punto es algo muy interesante para empezar a ver y llevarlo a nuestra realidad, ¿sí? Llevarlo a nuestra realidad, a nuestra ciudad, a nuestra región. Y esto también de qué nos pasa, porque a veces no sabemos qué nos pasa en nuestra casa común. Yo también a veces lo llevo mucho a mi profesión, ¿no? Esto de que estos hábitos operativos que nosotros generamos, y lo llevo a lo micro, ¿no? Porque por ahí cuando ampliamos esta perspectiva y lo vemos de lo macro,
lo ideal, pero cuando lo llevamos, lo planteo desde lo micro, de lo personal mío, de la profesión, ¿sí? Desde lo que es la contaminación, de lo que me toca a mí, por ejemplo, cuando ejerzo mi profesión como responsable de seguridad y higiene dentro de las empresas, ¿sí? Esto de que a mí me toca de hacer prevención y tratar que la gente no se enferme y la gente no se accidente, es todo un tema, ¿no? Porque tratar de generar hábitos y comportamientos seguros en diferentes culturas que uno encuentra dentro de la empresa es todo un desafío. Imagínense cuando lo llevamos a lo macro, ¿no? Cuando lo llevamos a lo que ocurre en una región, o lo que ocurre en un país, o lo que ocurre en el mundo. Y en algún punto también nos cuesta ver esto, ¿no? Porque tenemos ya una cultura en el cual hemos crecido y nos hemos formado, y en algún punto también somos hijos de rigor en algunas cosas, ¿no? Porque hasta que no pasa algo, no cambiamos, ¿no? Esperamos que pase algo y a veces subestimamos riesgo, ¿no? A mí me pasa mucho con los operarios, con los trabajadores dentro de una fábrica, que uno trata de informarles sobre los riesgos, o incluso a los mismos empleadores, o de acuerdo a la política empresarial y demás, con el fin de prevenir, ¿no? Accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que son dos conceptos totalmente distantes, ¿no? Uno es un evento súbito y violento, y el otro a veces algo de evolución lenta, insidiosa, incluso a veces imperceptible para la persona. Pero a pesar de esto, las personas seguimos subestimando riesgos. Pensábamos que nunca nos va a pasar nada y seguimos con estos mismos comportamientos, ¿no? Hasta que pasa algo, ¿no? Hasta que pasa algo, nos accidentamos, nos enfermamos, y ahí, cuando pasa eso, ya ahí se arma todo un despiole, y tratamos de ver por qué pasó, y la empresa trata de cambiar algo, invierte en condiciones de seguridad, invierte en diferentes procesos, mejora el proceso, trabajamos sobre el comportamiento de las personas, pero mientras tanto, hasta que no pasa nada, bueno, estamos, ¿sí? Si podemos seguir haciendo esto, lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, y esto no es que se aleje mucho tampoco de lo que pasa a nivel, nos pasa a todo a nivel mundial, ¿no? Hay políticas de Estado, hay una cultura ligada al descarte, ¿no? Y tenemos este fenómeno del cambio climático que obviamente nos afecta a todos. Y es un problema global que nos tenemos que, más allá de preocuparnos, nos tenemos que ocupar, ¿sí? Y para eso necesitamos de todos, ¿sí? De que todos nos involucremos de alguna forma, ¿sí? En estos temas. El segundo pasito en este camino de conversión es también juzgar y discernir. ¿Y por qué debemos hacer algo, no? Yo pensaba esta primera pregunta cuando la dirigía a la charlita hacia los jóvenes, ¿sí? Porque tranquilamente podemos preguntar por qué debemos hacer algo. Y simplemente me parecía interesante responder con esto, ¿no? Por ser cristianos, debemos cuidar y proteger la continuidad de la obra de Dios. Sin naturaleza no hay vida humana posible, ¿sí? Y también esta encíclica tiene muchos prejuicios, ¿no? Me parece, y he escuchado mucho sobre esto, ¿sí? Y también rescatar esto, la ecología integral no es una opción, ni una política, ni una moda, ¿sí? No es que somos ambientalistas, ni que somos cristianos verdes, no sé cómo quieran llamarnos, ¿sí? Sino que es un estilo de vida cristiano que necesitamos empezar a caminar y a transitar. ¿Mm? Por ser cristianos, repito, debemos cuidar y proteger esta continuidad de la obra de Dios.
¿Mm? Es nuestra responsabilidad. ¿Mm? Es nuestra responsabilidad. Y acá el Papa nos plantea algo bastante interesante, que es de su llamado, ¿sí? Que hace en la encíclica, en el punto 13, que la verdad que, como él lo plantea, que es un desafío, la verdad que es un desafío, y él dice, este desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar, ¿sí? Y este también es un desafío nuestro, este es el gran desafío que el Papa nos llama y que también tenemos nosotros, ¿sí? Como cristianos. El tratar de unirnos como una familia en esta búsqueda, ¿sí? Y unirnos y salir también al encuentro de esta iglesia en salida, porque esta encíclica está dirigida para todos, ¿no? Salir de nuestras parroquias, de nuestros lugares, y empezar a trabajar en redes con diferentes instituciones, con el gobierno y demás, ¿no? En busca de esto, ¿no? Porque la verdad es que es un desafío. Y la única forma de enfrentar esta crisis socioambiental es trabajar unidos. ¿Mm? Eh, bien, para ir avanzando un poquito más, un poquito más rápido. Para esto también tenemos que, en este proceso de discernimiento, de juzgar, tenemos la ayuda, ¿no? Obviamente, de la Sagrada Escritura, como fuente de revelación. Sabemos que Dios se manifiesta acá, en nuestra Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición. Y también tenemos, ¿no? Como fundamentos teológicos, eh, la doctrina social de la Iglesia, obviamente, también un estilo de vida que nosotros también tenemos que ya tendríamos que empezar a implementar en nuestra vida, como una doctrina social, ¿sí? Y demás documentos que a lo largo de la historia de la Iglesia ha ido sacando, y que incluso con la última exhortación de querida Amazonía, el Papa Francisco también nos ha hecho llegar este llamado, ¿no? Que decíamos recién, ¿no? De empezar a trabajar juntos, ¿sí? Eh, para llevar adelante este desafío, ¿no? De enfrentar esta crisis socioambiental. Bien, después, en este tercer paso, ¿sí? De conversión, en este camino de conversión ecológica, está esto de la ecología integral, ¿no? Donde se incorporan estas dimensiones, la humana, la social, y, y para saber dónde debemos empezar, me pareció interesante mencionar que obviamente empezamos desde nuestra realidad, ¿sí? de cada uno en el lugar donde estamos, eh, de nuestros ámbitos, ya sea laboral, de nuestra familia, de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, ¿sí? Y empezar con una reconciliación con la creación. Me parece sumamente interesante empezar a reconciliarnos con la creación. Y hay un punto que me parecía interesante compartir con ustedes, que es el 218 de la encíclica, que es de recordemos el modelo de San Francisco de Asís, para proponer una sana relación con lo creado, como una dimensión de la conversión íntegra de la persona. Esto implica también reconocer los propios errores, ¿sí? Pecados y vicios, negligencias, y arrepentirse de corazón y cambiar desde adentro, ¿sí? Esto me parece que me parecía apropiado traerlo acá, como en este tercer paso del camino de la conversión ecológica integral, ¿sí? Para
como modo de inicio, ¿no? Empezar a reconciliarnos con la obra de Dios. Para realizar esta reconciliación, dice, debemos examinar nuestras vidas y reconocer de qué modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras acciones y nuestra incapacidad de actuar. Debemos hacer la experiencia de una conversión, de un cambio de corazón, ¿sí? Y obviamente necesitamos un cambio de estilo de vida, ¿m? Para llevar esta conversión desde nuestro corazón hacia los demás. También me gustaba compartir estos dos puntos, ¿no? El 206, el 206 y el 208 de la encíclica, en el cual nos menciona en esta conversión ecológica lo que ha referido a un cambio de estilo de vida. Y cuando llevamos adelante esta conversión de estilo de vida, obviamente se contagia a los demás, lo llevamos a nuestra comunidad y empezamos a ejercer una sana presión sobre los distintos poderes, ¿no? Económicos, políticos y sociales, ¿sí? Y esto también es algo fundamental que tenemos que empezar a pensar y llevar adelante. ¿Qué señales para el camino tenemos? Esto de incorporar la ecología integral a nuestra vida, es saber que todo está conectado, ¿sí? Uno fue los últimos lemas que utilizamos para la Semana Laudato Si. Incluso en la Jornada Mundial de la Oración, que se hace en septiembre también, el Papa la menciona. Pero bueno, si todo está conectado, bueno, yo me siento en armonía con todo lo que me rodea, esto de reanimar esta espiritualidad, ¿no? Cambiar este estilo de vida, preguntarme cómo vivo, qué recibo genero, ¿sí? ¿Qué no necesito? Ser consciente de lo que me sobra, las necesidades superfluas que me desvían de una alegre austeridad, ¿no? Esta alegre austeridad para compartir, para dejar espacio al desarrollo, a la vida, y esto llevarlo a nuestra región, a nuestros pueblos. Esto de hacer esta conversión individual primero y de llevarla a una conversión comunitaria, ¿no? ¿Qué debo cambiar en mis pensamientos y acciones? ¿Qué puedo y qué no puedo cambiar ahora, ¿no? Ver qué plazo me pongo para lograrlo, obviamente sin obsesionarnos, ¿no? Y a través de este proceso de maduración que vamos haciendo interiormente, llevarlo ya a nuestra comunidad, ¿sí? A nuestra comunidad parroquial, eclesial y sinodal, ¿sí? Esto también son procesos que que tenemos que ir haciendo para ir realizando este camino de conversión. Por último, y ya para terminar esta primera fase de exposición, el actuar. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Y para esto el Papa nos dice mejor unidos. En el 219, en la encíclica, en el punto 219, nos dice, a problemas sociales se responde con redes comunitarias. Hay que crear un dinamismo de cambio duradero, una conversión comunitaria, ¿sí? Lo mejor es actuar y hacerlo todos unidos, ¿sí? Desde la espiritualidad, desde corregir y sanar, desde generar cambios positivos, en comunión juntos a otros, desde el diálogo, desde la reconciliación, desde la formación, obviamente, de ser profetas de esperanza, y incluir estos proyectos de sustentabilidad en nuestras realidades, ¿no? Entonces, para ir ya finalizando, quiero dejar este mensaje, ¿no?
de trabajar, y esto se entiende así y a nivel global, ¿sí? Yo sé que a veces tenemos una perspectiva por ahí más de vivimos en nuestro propio mundo, ¿sí? O más encerrado, más en una perspectiva más local, pero lo mejor para afrontar estos problemas socioambientales es trabajar unidos, ¿sí? Y salir eh, a encontrarnos con el resto, ¿no? ¿Sí? Fíjense que en este punto, el 63 que les quería compartir, dice, si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, ¿no? Nuestros pueblos originarios que a veces son tan castigados y desplazados, ¿no? Por nuestra propia cultura, ¿no? Volver a, a rescatar toda esta riqueza que incluso se ha perdido en muchos lados. El arte, la poesía, la vida interior y la espiritualidad. Pero también, fíjense que que hay que también incluir, dice, si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de la ciencia ni ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado. Tampoco las religiones con su propio lenguaje. ¿Sí? Acá hay que estar abierto a todo. ¿Mm? Y a nivel mundial se discuten muchas cosas. Hay muchos temas sobre el tapete, sobre cómo hacer estas transiciones lo más justas posible. Y bueno, y acá hay diversidades de opiniones. Hay muchas opiniones de cómo llevar y enfrentar esta crisis socioambiental. Incluso me ha tocado participar, ustedes saben que hay o sea, bueno, acá en esta charla, visto que hay algunos docentes universitarios, hay una red de universidades del cuidado de la casa común, que incluso largan una formación hoy en estos tiempos, a fin de año, con respecto a lo que es la ecología integral. Y tiene, cuando yo me fijaba con esto de trabajar en red universitaria de la casa, del cuidado de la casa común, ahí me fijaba e incluso me llamaba la atención que, por ejemplo, en esta red universitaria hay más universidades nacionales adheridas que incluso las católicas. Incluso extensible que a veces ha sido mejor recibida afuera que adentro de la iglesia. Entonces hay muchos prejuicios sobre esto. Entonces hay que tratar de sanar esto y tratar de llevar y trabajar mejor y más unidos. ¿Sí? Bien. Para esto, y acá yo terminaría con esta primera parte de la charlita para llevar un poco a las acciones, ¿no? ¿Sí? Estos primeros pasos, estos 4 pasos que yo les he presentado, los trato de presentar lo más sintético posible. Obviamente que después ustedes estos 4 pasos los pueden profundizar más con la doctrina social de la Iglesia, incluso con el Laudato Si, mucho con más profundidad, y con otros documentos, ¿no? He tratado de llevarlo con algunos puntos que me parecieron los más significativos para que aplican en estos 4 pasos de conversión en este camino de conversión de ecología integral. Ahora, tenemos áreas de influencia, y esto es lo que también ya para ir finalizando, aunque me falta la mitad de la presentación, y ir haciendo un poco más dinámico. Estas áreas de influencia, fíjense de que todo está conectado, y cómo empezar a actuar a partir de que uno va madurando esta conversión ecológica, y cómo lo tiene que ir llevando. Yo puse este diagrama,
Así que me pareció bastante interesante, que me compartieron algunos hermanos del Movimiento Católico Mundial por el Clima, y que es bueno ir trabajando sobre diferentes tipos. Uno acá puede ubicarse en este centro como institución, como persona física, como miembro de Acción Católica, como miembro del cursillo, como miembro de una universidad, como universidad. ¿Sí? Ustedes ubíquense y véanse como más quieran, ¿sí? Y para ir trabajando e incorporar este trabajo en redes, ¿no? Y llevando esta conversión ecológica y salir a este encuentro, esta iglesia que sale al encuentro, ¿no? Bien, me pareció interesante presentar este gráfico y yo voy a ir mencionando algunas cuestiones referidas a esta conversión de ecología integral, básicas, piso, diría yo, que podríamos llevar como acción a nuestra realidad, a nuestra parroquia, a nuestra comunidad. ¿Sí? Siempre sabiendo que todavía estas transiciones justas se están debatiendo a nivel mundial y hay muchas cosas que se están profundizando y que cada día se va avanzando sobre estos temas, ¿no? Y se están discutiendo. Pero bueno, estos pequeños aportes que se pueden ir trabajando tranquilamente hoy en día en cada una y en la realidad de cada uno. Bueno, que Dios me lo bendiga. Bien, primero me gustaba presentar esto de la gestión ambiental desde la parroquia, ¿sí? Referida a lo que es la conversión. Dosis sobre psicología integral, la doctora sí llevarla a la parroquia en lo que es gestión ambiental. Ahí hay un micrófono abierto, no sé si... Sí, hay algún micrófono que tengan cuidado para que no interfiera, por favor. Bien, en las parroquias me parecía interesante ir planteando estos tips, ¿sí? De lo que es inversión en energías renovables y ir cambiando, ¿no? Estas energías limpias, ¿sí? Obviamente que todo esto lleva su gasto, ¿no? Pero ir planteándolo, sentarse y ir pensando sobre esto, para ir ya pensando en lo que es haciendo un aporte a una determinada región, a una determinada vecindad, a un determinado lugar, en el cuidado de la casa, ¿sí? Y que nazca también, ¿por qué no? Desde la parroquia, ¿no? Desde la parroquia. En muchos lados ya se está charlando esto de la inversión de energías renovables, tratar de ir transformando incluso colocar paneles solares, ¿sí? Obviamente esto va a depender de la zona, ¿sí? Donde esté la parroquia, y la energía renovable que sea más limpia, que sea la más adecuada, ¿sí? La inversión en alumbrado LED y alumbrado exterior solar, esto también es un concepto bastante interesante. Miren, yo soy profe en una escuela donde los chicos se reciben de técnico de energía renovable, y creo que acá en la charla hay un profe también de compañero de la escuela, en el cual los chicos ya de la secundaria han hecho una mejora en la escuela del alumbrado del exterior de la escuela con paneles solares, ¿sí? Así que tranquilamente, ¿por qué no pensar llevar estos ejemplos de estas inversiones a nuestras parroquias o a nuestras casas? ¿Mm? Buscar la autosuficiencia, cooperativas energéticas solares, invertir en la mejora del aislamiento térmico, lo que es la calefacción, lo que es la gestión del agua, ver qué se hace con esto, ¿sí? Aprovechar más también lo que es aprovechar lo que es la luz natural, ¿sí? Si hacemos celebraciones litúrgicas, tratar de que sean
reuniones de hora de luz, si se puede optar con esto, ¿sí? Tratar de gastar menos, bajar costos en lo que es energía. Son cosas que he visto que se están aplicando en algunas parroquias, incluso de nuestro país, y que se está avanzando sobre estos temas. Acá en San Luis sé que por ahí no he tenido la oportunidad de ver esto, pero bueno, ¿por qué no pensarla en futuras construcciones de parroquia, de iglesia, desde una pastoral ambiental que aporte esta sugerencia de participando desde la diócesis, ¿no? Respecto a lo que es el consejo pastoral, lo que es economía, rehabilitación, acciones comunitarias y coordinación pastoral, está bueno esto de agentes pastorales en ecología integral, representados en un consejo, establecer criterios de sustentabilidad en todas las líneas pastorales, aprobar y proponer inversiones en rehabilitación sostenible, programas de recaudación verde, incorporar expertos ambientales en el consejo pastoral. Esto se puede hacer a nivel parroquial o a nivel diocesano, ¿no? Es más, cuando hice el curso de Laudato, de animador Laudato Si, uno de los expositores ya hablaba en Madrid, citaba un ejemplo del consejo diocesano referido a la ecología integral, ¿no? De una arquidiócesis, ¿no? En San Isidro ya está una pastoral ambiental trabajando, perteneciendo a la pastoral social, ¿sí? Son cosas que se han ido avanzando y que se van incorporando en diferentes partes del mundo, e incluso en Argentina, ¿sí? ¿Por qué no pensar el día de mañana en generar una pastoral referida al cuidado de la casa común, ¿no? Dependiente o no de la pastoral social, ¿no? Eso lo verá y lo decidirá el obispo, ¿no? Pero, ¿por qué no? Como para ir pensando, ¿no? En la comunidad parroquial, generar grupos de ecología integral. En el país se hacen círculos que se llaman círculos de Laudato Si, que son hermanos que trabajan, que se juntan y rezan por el cuidado de la creación y toman acciones concretas respecto a esto, ¿no? Le dan una espiritualidad referida al tema. Desarrollar campañas de sensibilización y sostenibilidad, formación de catequesis y adultos en el encíclica social Laudato Si. Obviamente que hay que buscar a estas personas, ¿no? Incluso si uno lee la guía de ecoparroquias que se largó a nivel mundial, de perteneciente al Movimiento Católico Mundial por el Clima, uno tiene que ir buscando personas que quieran trabajar sobre esto, ¿sí? Principalmente. Obviamente que es responsabilidad de todos, cada uno va a aportar de su área, de ese lugar, ¿sí? Pero si lo podemos focalizar y empezar a trabajar con grupos, mejor, ¿no? De una comunidad parroquial. Promover una espiritualidad ecológica integral desde la tradición, aprovechar los tiempos litúrgicos, participar favorable a lo que es Cuaresma, Adviento. Hay tiempos también que se presentan, lo que les decía, esta Jornada Mundial de Oración por el Tiempo de la Creación. Participar, ¿sí? No ser ajeno a esto. Acciones en apoyo al entorno natural con asociaciones vecinales y las ONG, trabajar con ONG, participar de las campañas que pueda presentar la diócesis y el Vaticano, esto que se larga incluso la semana de la Laudato Si, la Jornada Mundial de la Creación, y se van haciendo diferentes eventos a nivel mundial, y ¿por qué no hacerlo a nivel local? Y participar como institución, como movimiento. Me parece interesante esto del jardín y huerto ecológico, ya sea en nuestra casa o
el concepto de huerto urbano en nuestras parroquias, ¿sí? Esto de convertir jardines o espacios libres en huertos urbanos y sostenibles, generar una red de reparto, de producción y venta de alimentos, sembrar huertos o jardines con plantas autóctonas o de temporada, lo que es permacultivo, el tema de sustituir pesticidas por medidas naturales de control de plaga, el tema de utilizar los residuos orgánicos y transformarlos en compost, armar una red, ¿no? ¿Por qué no? Con respecto a esto, e incluso si nos ponemos a fijar, no conozco la realidad de cada parroquia a nivel diocesano, pero en muchas parroquias tenemos muchos espacios verdes, ¿no? Dentro de la parroquia, que por ahí están en desuso, que no se utilizan para ningún fin, o por ahí están descuidados. ¿Por qué no pensar de reconvertir esto en jardines o espacios de donde desarrollar esto de huertos urbanos, que incluso pueden proveer de materia para los comedores y demás, ¿sí? Trabajar junto con Cáritas, o sea, se pueden armar muchas redes con respecto a esto, pero bueno, hay que empezarlo a hacer, ¿no? Obviamente. Que se están haciendo en muchos lados, ¿no? En muchos lados, esta cuestión del jardín o de huerto, concepto de huerto urbano, ¿no? Sostenible. En lo que es justicia social y medio ambiente, ¿no? Realizar ecoproyectos que faciliten la integración de los descartados, dar a conocer las causas climáticas y conflictos actuales. Y esto se habla muy poco de estas cuestiones de las causas climáticas y conflictos que tenemos incluso referidos en nuestra región. Empezar a dar a conocer estas causas, proyectos de reforestación y recogida de basura en la periferia. ¿Por qué no trabajar con los jóvenes con esto 1 o 2 veces al año? Desde nuestra institución, de nuestra universidad, de nuestro lugar, ¿no? Son pequeñas acciones que podemos ir aportando, ¿no? Involucrar en los huertos urbanos a los más necesitados, ¿sí? No sé, se me ocurre, ¿no? De que por qué no también empezar a invitar a toda esta gente que trabaja en los comedores, incluso que viene familias a comer y compartir en los comedores, ¿por qué hacerlos partícipes de estos proyectos, ¿sí? De huertos urbanos, empezar a trabajar con ellos. Concientizar en la catequesis, homilías y formación de adultos de cómo el consumo empobrece a otro y destruye o roba sus recursos. Coordinar el tema de red parroquia sostenible, esto que también se puede empezar a hacer, ¿no? Generar una red de parroquia sostenible en cada región, fomentar encuentros y gestión del conocimiento interparroquial, fomentar intercambio de recursos entre parroquias, puede ser con compost, semillas, herramientas de jardinería y demás. ¿Sí? Como las experiencias que unos viven pueden aportar a otros y ir mejorando esta gestión ambiental en pos del cuidado de la casa común. Bueno, ya voy terminando, así que ya se me estaba cumpliendo el tiempo. Bueno, lo que es cooperación con ONGs, ¿sí? También me parece sumamente interesante, utilizar las redes y plataformas digitales para formarse, fomentar estudios académicos, congresos con ONG, crear y hacerse presente en foros y plataformas ecosociales, aportar espiritualidad cristiana en estas horas de colaboración, y con los vecinos, ¿sí? Llevándolo también a nuestros vecinos parroquiales en la zona, desde las universidades también, campañas de sensibilización en sostenibilidad comunitaria y vecinal,
esto del cooperativismo, trabajar en cooperativas, participar en plataformas ciudadanas, sociales y vecinales, eh, contactar con vendedores locales. Hay algo muy interesante que se desarrollaba en, que es la ecoetiqueta local, que nacía mucho, que muchos comercios que eran sostenibles, incluso la diócesis, la pastoral, generaba esta ecoetiqueta y fomentaba el comercio y el cuidado de la casa común por parte de la actividad. Así que esto también está algo bastante interesante para empezar a ver. Bueno, vamos a ir pasando esto de las relaciones con el gobierno, también es interesante para que nos ayude a concretar algunas acciones en lo que es desarrollo sostenible y mejoras en la parroquia. No sé, Juan, ¿cuánto me queda? Estoy controlando el tiempo. Mira, aparentemente no nos va a cortar porque me apareció que nos daban una de tiempo ilimitado, porque ya nos pasamos a 40 minutos, pero no se va a cortar. Pero son 9 menos 10, si te parece un ratito más, así no Mira, 5 interferimos minutitos y voy terminando. en la Redondeando. dinámica de la... Sí. Lo Perfecto. que es, bueno, lo que es compra y suministro, ¿no? Tratar de también lo que es usar el papel reciclado, elegir impresora ecológica. Esto también, ¿por qué llevarlo a nuestro trabajo, llevarlo a nuestro... Incluso yo he visto varias empresas en el cual ya se imprime con papel reciclado, ¿no? ¿Por qué no llevarlo a nuestra realidad, a nuestra casa o a nuestras parroquias, ¿no? Lo que es el movilidad sostenible, fomentar el transporte público y sostenible en la parroquia, transición de coches y motos eléctricas, instalación de puntos de carga. Obviamente ya tenemos este famoso autito eléctrico que salió, que fue noticia acá en San Luis, que es Tito, ¿no? Eh, bueno, instalar estacionamientos controlados para bicicletas y patinetas, utilizar el coche compartido, fomentar la conducción eficiente, habilitar talleres de reparación y donación de bicicletas a necesitados, elegir servicios de autocares sostenibles interurbanos para la excursión o para el transporte. Bueno, esto también del entorno natural, está bueno trabajarlo con, con nuestro grupo de jóvenes, ¿sí? Fomentar el conocimiento del entorno natural propio y cercano, lo que es contaminación ambiental. Hay algo muy interesante acá para que me gustaría también mencionar, lo que es promover la desinversión en combustibles fósiles, estos combustibles que son uno de los que aportan estos gases de efecto invernadero y ayudan al calentamiento global, ¿no? Incluso el Vaticano ya está desinvirtiendo, ¿no? En esto de los combustibles fósiles. Eh, Obviamente que nosotros culturalmente todavía no estamos lejos de esto, pero ustedes saben, incluso salió noticia la vez pasada, escuchaba que ya la Volkswagen ya fabricó su última línea de autos que funcionarían con combustión de combustibles fósiles y ya estarían empezando a largar a otro tipo de autos eléctricos, ¿no? Después veremos qué impacto generan las baterías, pero bueno, por ahora nos importa el tema del calentamiento global, que es lo más urgente, ¿no? Para ir tratando. Y bueno, y esto de la gestión de residuos, ¿no? Que tranquilamente lo podemos hacer en nuestra casa, lo que es reciclar y demás, e incluso llevarlo a nuestra parroquia, ¿no? Esta gestión de residuos de la economía circular, que es bastante interesante, ¿no? Poner puntos ecológicos, puntos en nuestras parroquias o en nuestros lugares donde se pueda generar este hábito operativo bueno, esta virtud de separar los residuos, ¿sí? Para que sean tratados de diferente forma y poder reciclar y reutilizar algo, ¿sí? Así que, bueno,
por ahora, que termino así con estos tips. Hay muchos más, me pareció estos más interesantes para presentar, obviamente, pero a nivel mundial se trabaja con muchas más acciones, ¿sí? De acuerdo a la realidad de cada lugar, y que me parece interesante para reflexionar y empezar a trabajar en nuestra diócesis, aunque sea con algo, ¿no? Con algunas acciones concretas que se puedan ir llevando. Y ahí empezar a crecer, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna pregunta, hasta acá. Diego, si te parece, tomamos entonces los últimos minutitos para preguntas. El que quiera preguntar, active su micrófono y pregunte con total libertad y confianza. A ver, los animo. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Andrea. Bueno, re lindo, Diego, muchísimas gracias por todo lo que has compartido y qué lindo ver a todos los hermanos que han estado escuchando y compartiendo también este mismo espíritu. Yo te quería preguntar, me encantaron todos los ejemplos que diste, la verdad que quedé impresionada por la cantidad y la variedad de ejemplos que pudiste dar de acciones que se pueden hacer en este espíritu de Laudato Si. Suponete que nosotros estamos en una parroquia, ¿no? Determinada. ¿Cómo serían los primeros pasos que vos sugerís para evaluar qué acción tendríamos que hacer o cómo teníamos que orientar un proyecto en el espíritu de Laudato Si? Una acción chiquita, imagínate la parroquia nuestra, por ejemplo. Mira, esto es bastante interesante tu pregunta, porque incluso hay una guía, lo que mencioné hace ratito, de ecoparroquias, que presenta el Movimiento Católico Mundial, que se puede, que está disponible para todos en las redes. Y las primeras acciones que uno trata, que incluso se recomiendan, es tratar de buscar gente que quiera trabajar en esto. Sabemos que, como dije recién, es responsabilidad de todos, pero buscar un grupo que tenga de personas que quiera empezar a trabajar con esto, y de acuerdo a este compromiso que se asuma desde el grupo dentro de la parroquia, empezar con diferentes medidas. A mí me resulta sumamente interesante empezar a charlar estos temas en los consejos, en los parroquiales, ¿no? Empezar a meternos ahí y empezar a charlar estos temas de qué se puede realizar de acuerdo a la realidad de la parroquia. El tema del reciclado me parece sumamente interesante, ¿sí? Un ejemplo que se abre a la comunidad y que deja mucho, ejemplo bastante lindo. A mí me ha tocado, por ejemplo, en mis parroquias, ver cuando se realiza algún evento, además, que los residuos quedan dispersos por cualquier lado, uno saca los residuos y que o viene alguien, se lo rompe, un animal lo rompe y quedan dispersos. Bueno, esto de generar una red, incluso con la gente de Cáritas, en el pasado tratábamos de establecer una red de que si cada miembro de la parroquia llevara incluso a estos puntos limpios que uno podría fabricar en nuestras parroquias y separación de residuos, se podría generar incluso una cadena bastante interesante de retirar residuos por gente incluso que pueda reciclar de un trabajo de Cáritas y poder buscar alguna una fuente de trabajo y demás, ¿no? Que con esto se genera fuente de trabajo. Bueno, estos ejemplos que nacen incluso de una parte parroquial, que lo podemos llevar a lo nivel diocesano, ¿no? Después me resulta bastante interesante esto de realizar huertos urbanos, a mí, particularmente a mí, porque me gusta mucho esto, y entrar
ver esta forma de entrar en contacto con la creación, ¿no? Por medio de estos jardines, de estos lugares que son hermosos que uno puede generar en la parroquia. Pero me parece también interesante empezar a charlar esto dentro de la parroquia, porque no se charla, ¿sí? Desde qué medidas se pueden empezar a charlar, ¿sí? Después hay montones de cosas para hacer, muchísimas cosas para hacer, muchísimas cosas para hacer. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Los escuchamos. Vero Fernández. Bueno, saludarte, Diego. La verdad que es una alegría verlos a los dos. Los quiero mucho. Alegre porque se dé en el marco de este campamento virtual de la Acción Católica. Es emocionante escuchar la cantidad de desafíos que tenemos, pero se me ocurre uno que no sé si lo compartís, que sería que cada vez que organicemos algo como movimiento, tengamos un referente de sustentabilidad, digamos, que nos aseguremos que nuestros proyectos de encuentros, de campamentos, de apostolados, sean desde esta espiritualidad del audacio, sí, digamos, tener siempre a alguien que nos aporte esta mirada de qué hacemos con los residuos, qué agua gastamos, qué luz utilizamos, porque por ahí tenemos otros, por ejemplo, el que se ocupa de los juegos, el que se ocupa de la comida, y nunca hemos tenido a nadie que se ocupe de la sustentabilidad. Me parece que de ahora en adelante, cada vez que organicemos algo, tenemos que tener a alguien que nos aporte esa visión. No sé si compartís eso. Es genial, esto es genial. Incluso recuerdo, por ahí hay otros hermanos de otro grupo, pero cuando hacíamos campamentos con los aspirantes, buscábamos esto, ¿no? De que los chicos encontraran, desarrollar estas virtudes que por ahí en las casas no la tienen, no la desarrollan, y de encontrarse con la naturaleza en estos campamentos y de tener sus propios residuos, su lugar, y además cuidarlo, ¿no? Encontrarse con Dios, primero que nada, contemplarlo en la naturaleza, en la creación, y cuidar el entorno, ¿no? Bueno, y esto se transmite a todo, porque podemos hacer una procesión, incluso una fiesta patronal. Y bueno, ¿qué pasa, no? Hacemos una fiesta patronal, algo, y dejamos todo la basura que se va generando en un evento tirada en cualquier lado, ¿no? Me parece que desde la iglesia, desde una parroquia, podemos aportar esto, ¿no? ¿Sí? Tranquilamente, ¿no? Como ejemplo tenemos que ser los primeros que empezamos a desarrollar esto. Ahí tenemos a la Olguita, que es una franciscana ahí, que la estoy viendo. Ellos con J. Pica aportan muchísimo. No sé si hay alguna otra pregunta, Diego, si no yo te hago la última, no sé, espero a ver si hay alguien más. Si quiere preguntar, le dejo el espacio. Si no, Diego, bueno, también agradeciéndote mucho. Quería recuperar un poquito lo que dijiste al principio, ¿no? De la charla o un poco del espíritu de esta encíclica, que como vos decías, por ahí fue mejor recibida afuera de la iglesia que dentro, eso es bastante impactante. Y estamos hablando un poco desde un espíritu cristiano, ¿no? O sea, creo que tenemos que tomar conciencia de que es cristiano cuidar nuestra casa común, nuestro planeta. Y desde esa perspectiva, ¿qué pensás que puede aportar el cuidado de la casa común a uno como cristiano, al alma misma? No sé, por ejemplo, hacer un proyecto de una huerta, trabajar la tierra, saber que estoy ensuciando menos. Eso puede tener un impacto en mi espíritu, en mi alma, digamos, en mi forma de vivir la iglesia. Obviamente,
lo que se busca en esta conversión ecológica son procesos de maduración que uno va haciendo en cada uno en su vida, ¿no? Y aprender a encontrar y ver a Dios en todo como dijimos, es un proceso, ¿no? Y me quiero quedar con esto, lo que vos me preguntás. Fíjense que en el punto 10 de San Francisco, cuando el Papa lo describe, San Francisco de Asís, él dice era un místico y un peregrino que vivía con una simplicidad. ¿Mm? Y en una maravillosa armonía con Dios, ¿no? Yo creo que es buscar esto, esta armonía, ¿no? Con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo, ¿no? Esto sería para mí el punto, el equilibrio ideal, ¿no? Que el Papa nos presenta y que nos llama a buscar esto, ¿no? Yo creo que si logramos conseguir esta armonía como cristianos, como miembros de una sociedad, como un país, en el mundo, si logramos esto, yo creo que estaríamos aportando algo grandísimo, que es frenar toda esta crisis socioambiental, ¿no? que estamos pasando. Así que bueno, es un trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no? Empezar cada uno de su realidad y empezar a llevarlo adelante. En estos pasos que yo presenté, que son sencillos, son concretos, cada uno se encontrará en alguno de esos pasos, estará al principio, o estará... Cada uno tiene su realidad y su espiritualidad, y bueno, la idea es buscar esto, ¿no? Pero me gustaría despedirme con esto de trabajar unidos. ¿Mm? Es lo que nos llama el Papa y es el gran desafío que tenemos, ¿no? Que hay que lograr trabajar unidos y salir de esta iglesia al encuentro, ¿no? Con el resto de nuestras áreas de influencia, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a lograr un cambio significativo en el mundo. Imagínense, si aplicáramos esta ecoparroquia, esta guía de ecoparroquia en todas las parroquias de la diócesis, y si la lleváramos al país, y si la lleváramos al mundo, el aporte que haríamos como iglesia en solución a estos problemas, ¿no? De simplemente trabajando desde la parroquia, ¿no? Pues lo podemos llevar para otras áreas. ¿Sí? Así que bueno, yo tengo la guía, que la quiera, está a disponibilidad también en la web, así que si la quiera empezar a trabajar, tranquilamente lo puede hacer. Así que bueno, queda a disposición para lo que necesiten. Es un comienzo. Bueno, si les parece, por la hora, y creo que ha estado muy, muy bueno, podemos cerrar. Le quiero dar muchísimas gracias a Diego por su tiempo, por las ganas, por sus conocimientos, y a todos ustedes por sumarse, por también dedicarnos un rato de un día de semana, una tarde-noche. Y bueno, en la inscripción que ustedes hicieron, nos dejan su correo electrónico, entonces creemos que también podemos mantener un poco el contacto. En un principio con Diego hablábamos de si este taller lo hacíamos en una sola parte, si lo dividíamos, si hacíamos varios encuentros. Dijimos, bueno, lo mejor será empezar con uno y ver qué sale. Así que si ustedes tienen interés y Diego tiene predisposición, quizás se puede hacer otra parte o profundizar algunos otros temas o hablar sobre ideas. Lo dejamos abierto. Y mientras tanto también lo vamos invitando a las otras actividades que vamos a ir haciendo desde la Acción Católica en esto que hemos llamado campamento virtual. Va a haber algunas, como les decía al principio, un fogón, va a haber actividades para los niños, va a haber Santa Misa. Pueden ver en nuestro Facebook, que es Acción Católica San Luis, en los grupos de WhatsApp, en Instagram. Vamos tratando de actualizar y contándoles y tratando de sacarle el jugo a estas herramientas digitales en estos tiempos difíciles que nos toca afrontar.
Bueno, Diego, muchísimas gracias. Muchísimas Así gracias a que ustedes. vos tenés el control, así que cuando Bueno, quieras, despedite. saludos a todos, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo.